Bueno, puedes bajar tu mano. No necesitas responderme en voz alta, pero sí reflexiona. ¿Por qué te consideras un discípulo? ¿O por qué no te consideras un discípulo? ¿Por qué no levantaste tu mano? Oremos. Espíritu Santo, te pedimos que hables a nuestras vidas el día de hoy. Toques nuestro corazón, nos transformes, Señor, y nos muevas, nos inquietes para convertirnos en verdaderos discípulos. Haz tu voluntad en esta mañana, en este lugar, conforme a tu poder y tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. En forma breve podríamos decir que un discípulo es alguien que imita a Jesús. Dile al que está a tu lado: imita a Jesús. Imita a Jesús y serás un discípulo. La Biblia nos invita a imitar a Jesús en repetidas ocasiones. Sobre todo el apóstol Pablo nos dice que en 1 Corintios 11:1, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo, ¿verdad? Debemos de imitar. En Efesios 5:1 dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Tú y yo tenemos que aprender a imitar a Dios. Ahora, ¿en qué sentido vamos a imitar a Jesús o vamos a imitar a Dios? Lo primero que se nos ocurre, ¿verdad?, es imitarle en lo moral. Ser personas honestas, justas, moralmente intachables. Pero ¿a esto se referirá solamente la Escritura en que debemos de imitar a Dios en lo moral? No. La Escritura nos invita a imitarle en carácter, ¿verdad?, en su estilo de vida, en los propósitos, en su actitud, en cómo Jesús trató a las personas. En todos los sentidos debemos de ser imitadores de Jesús, no solamente en lo moral. Tenemos que quitarnos esa venda de los ojos y aprender a imitar a Jesús en todo sentido. Hemos estado viendo durante los últimos domingos los milagros de Jesús. Y hace un par de domingos hablábamos de la fe de los amigos del paralítico. No sé si estuviste aquí, te recuerdas ese caso, ¿verdad? Jesús estaba en una casa, estaba llena, y llegan unas personas con un paralítico. Encuentran que no pueden pasar porque está atiborrada esa casa. Se fueron diciendo: pues ya ni modo, no pudimos. No, ¿verdad? Estos rompieron sus límites, vencieron los obstáculos e hicieron un hoyo en el techo para bajar a su amigo. Vemos cómo su fe fue capaz de vencer obstáculos y Jesús bendijo esa fe. La semana pasada vimos cómo Pedro camina sobre el agua imitando a Jesús. Ve a Jesús venir sobre el agua, primero se asusta y luego le dice: si eres tú, manda que yo vaya y pueda caminar igual que tú. Como discípulos de Jesús queremos imitar a Jesús en todos sentidos, como Pedro, ¿verdad? Hoy te pido que analicemos el milagro de Jesús al restaurar la mano de un hombre que la tenía deforme o la tenía seca, según la versión que leas. Abre por favor tu Biblia en el Evangelio según San Marcos capítulo 3 y vamos a leer los primeros 2 versículos por el momento. Marcos capítulo 3 versos 1 y 2. Cuando lo tengas listo puedes decir: listo. Excelente. Dice la Escritura en la Nueva Traducción Viviente de esta manera: Jesús entró de nuevo en la sinagoga y vio un hombre que tenía una mano deforme. Como era el día de descanso, los enemigos de Jesús lo vigilaban de cerca. Si sanaba la mano del hombre,
tenían pensado acusarlo por trabajar en el día de descanso. En estos dos versículos se mencionan dos personas y un grupo de personas. ¿Quiénes son esas personas? Jesús, el hombre de la mano seca, y el grupo de personas que se menciona es los enemigos de Jesús. ¿En dónde se desarrolla esta historia? En la sinagoga. Dice que Jesús volvió a la sinagoga y al entrar en ella observó a este hombre que tenía la mano seca. Dice la Nueva Traducción Viviente, la mano deforme. ¿Cómo dice en tu Biblia? ¿Alguna otra traducción? Mano seca o deforme. Era evidente para Jesús y los que estaban allí que tenía una necesidad de este hombre. Así es que vamos a ver cómo esta historia se refiere a tres tipos de personas. Jesús, el Salvador, está representando a todos los cristianos que son discípulos. ¿De acuerdo? El hombre de la mano seca está representando a todas aquellas personas que tienen necesidad de alguna cosa. No solamente algo físico, alguna necesidad moral, espiritual, alguna necesidad económica. Él está representando a todas estas personas. Y los enemigos de Jesús, ¿a quién crees que estén representando los enemigos de Jesús? Los enemigos de Jesús eran fariseos, eran escribas, eran gente religiosa que temía a Dios, que asistían regularmente a la sinagoga. Yo creo que este grupo de personas representa a esos cristianos, déjenme ponerlo entre comillas, religiosos, esos cristianos de domingo, que solamente llegan una vez a la semana, se congregan, se dan 2, 3 golpes de pecho y luego salen, ¿verdad? Bueno, aquí no nos damos golpes de pecho. Bueno, levantan las manos un poquito, y luego salen. ¿Qué sucede con estos tres grupos? Vamos a analizar primero a los enemigos de Jesús. Vamos a llamarles simplemente religiosos. ¿Cuáles son las características de estos religiosos? Están allí, ¿y qué dice la Escritura? Buscaban la ocasión para acusar a Jesús. Esto es, estaban allí para juzgar. Es gente que llega a la iglesia para ver quién viene y cómo viene. ¿Sí? No, hombre, ¿ya viste al hermanito fulano? No, ni se peinó, viene y huele, pero al león correteado, ¿verdad? O están aquí para juzgar. Los de la alabanza, no, ahora se equivocaron. El líder de la alabanza desentonó, ¿verdad? Deberíamos de cambiar al guitarrista, es muy exigente, no sé, cosas por el estilo. Son hermanos que vienen a juzgar, a criticar, a ver qué pueden sacar, ¿verdad? Ellos se sienten muy dignos, muy justos, y solo están allí señalando. Se preocupan de las apariencias. Está un hombre con la mano seca, que está un hombre con una necesidad allí evidente, y no les interesa esa persona. Lo que quieren es atrapar a Jesús, ¿verdad? A ver, vamos a ver qué hace. Y si lo sana, vamos a decir que no cumple con la ley, porque la ley dice que en el Sabbat debemos de reposar y no debemos de trabajar. No se preocupan por las necesidades de la gente, se preocupan por la apariencia, su teología. Ellos tienen un concepto de lo que está bien y de lo que está mal, ¿verdad? Ellos dicen, las mujeres deben de
de tener el cabello suelto, vestir con faldas que lleguen hasta los tobillos, no se deben de maquillar, eso es lo correcto. Y si de repente llega alguien con la falda arriba de la rodilla, ¿verdad? No, a lo mejor te parece que no es cierto, pero en alguna ocasión teníamos algunas hermanas que venían a la iglesia y usaban un escote pues un poquito atrevido, ¿verdad? No, hombre, varias hermanas estaban que se infartaban, ¿verdad? Porque sus esposos no le quitaban la mirada a los ojos de las hermanas, ¿verdad? Estamos para juzgar, estamos allí criticando. Los religiosos ven las apariencias, no ven la necesidad en el corazón de las personas. ¿No se preguntaron si esas hermanas o esas visitas que teníamos tenían alguna necesidad espiritual mucho más grande que su apariencia? Yo me pregunto si seríamos como este grupo de religiosos si llegara una persona vestida de una manera completamente diferente a la nuestra, quizá de una manera escandalosa. Aquí cerca tenemos un lugar de prostitución. ¿Qué pasaría si un día llegara una de estas personas, entrara aquí, encontraría una iglesia que le dijera bienvenida, qué bueno que está usted con nosotros? O encontraría una iglesia que le dijera, ay, ¿cómo se le ocurre venir vestida de esa manera? ¿No ve que aquí somos decentes? ¿No ve que aquí nosotros somos justos? Debería de subirle, debería de bajarle, ¿verdad? La trataríamos de arreglar allí. A ver, tráiganse un mantel, ¿verdad? Estaríamos poniendo. ¿Creen que estaríamos actuando justamente? No. Tenemos a los enemigos de Jesús criticando, viendo las apariencias nada más, no se preocupan por lo correcto. Y como estamos viendo en nuestra clase de Efesios, es una actividad que tenemos los martes a las 7 de la noche y quiero invitarlos a todos ustedes. Estamos estudiando la carta a los Efesios con detenimiento. Vemos algo que nos enseña la Escritura. Si nuestra fe con Dios no nos mueve a amar a nuestros semejantes y a tolerarlos tal y como son, aceptarlos con todas sus fallas, entonces nuestra fe está fallando. Dice el apóstol Juan, ¿cómo puedes decir tú que amas a Dios y no amas a tu hermano, a quien has visto? Una fe que solamente se centra en Dios y se olvida de sus semejantes es una religión que apesta. Es una costumbre, una tradición que no agrada a Dios. Si tú crees que por venir el domingo a la iglesia ya le hiciste un favor a Dios, estás muy equivocado. Dios quiere que tú te conviertas en un discípulo. Que dejes ese grupo de los enemigos de Jesús, dejes ese grupo de los religiosos y pases a formar parte del otro grupo, de los que atienden a las necesidades de las personas, que viven su fe no solamente los domingos, sino todos los días de la semana, que pueden ver más allá de las apariencias, de la ropa de las personas, de la manera en que se pintan, de la manera en que se peinan, de la manera en que nos tratan al principio. Hay muchas personas que tú las saludas y te tratan de una manera hosca, fría. ¿Te has topado con alguien? No me refiero a tu esposo, ¿verdad? Ni a tu esposa. Sé que de repente nos levantamos y no somos amables con los que están a nuestro lado, pero muchas veces las heridas que hemos recibido en el transcurso de la vida, que están en nuestro corazón, nos hacen ser personas hostiles con los demás. Y hay algunas de esas personas dentro de la iglesia. Y decimos, no hombre, no te juntes con ellos porque tienen un genio. A ver si ya se arrepiente, ¿verdad? Los discípulos de Jesús
no hacen eso, no ven las apariencias. Quizá reciben una palabra hosca, una palabra grosera, pero ellos ven más allá de las apariencias, de las circunstancias. Ven las necesidades que hay. Hay un hombre en la sinagoga con la mano deforme, con la mano seca, que tiene una necesidad que en ese momento es evidente. Jesús, que representa este grupo de discípulos, ¿verdad?, no se queda con la apariencia y va hacia las necesidades, se enfoca en lo que es correcto. Ese hombre viene aquí a la sinagoga y tiene una necesidad. Está buscando a Dios y viene en busca de ayuda. Muchos de los que estamos aquí tenemos necesidades en nuestro corazón, tenemos necesidades en nuestro hogar, tenemos necesidad en nuestro trabajo y venimos aquí para pedir la bendición de Dios. ¿Qué es lo que hace Jesús? ¿Lo rechaza? Jesús lo invita a pasar enfrente. Lo pone en medio de la congregación. Están allí todos los enemigos de Jesús, están algún otro grupo, ¿verdad?, congregados en la sinagoga para estudiar las Escrituras, y Jesús pone al frente a este varón que tiene necesidad. ¿Cómo era este varón? No lo sé. La Escritura no nos da mucha información al respecto, pero hay algo que me hace pensar que creía en Dios, buscaba a Dios y llegó a esa sinagoga a ver si algo sucede el día de hoy. Tomar consuelo de parte de Dios. Pero se encontró que ese día fue un día especial, porque estaba Jesús allí, quien vio su necesidad y entonces los llama para resolver esa necesidad. Jesús está hoy aquí presente, ¿lo crees? Él está en medio de nosotros y está listo para hacer milagros y maravillas, ¿lo crees? Jesús vivía el reino de los cielos cada día. No solamente el día de reposo, no solamente el día domingo, lunes, martes, miércoles, cada día de la semana Jesús estaba ministrando. Iba a donde la gente estaba enferma, donde la gente tenía necesidad, les hablaba la palabra de Dios, hacía milagros con ellos, los sanaba, a los ciegos les devolvía la vista, a los cojos, ¿verdad?, los hacía andar, a los muertos los resucitaba. Podemos darle un aplauso a nuestro Señor Jesucristo, por favor. Bendice su nombre. Tú y yo debemos de ser imitadores de Jesús y vivir el reino de los cielos todos los días. Tú y yo tenemos que entender que hemos sido llamados no a calentar la banca, a calentar el asiento. Quizá en diciembre podamos contratarte, ¿verdad?, para que vengas antes, nos dejes las sillas calientitas. Pero ese no es un ministerio dentro del reino de los cielos. Jesús vino para llamar discípulos que como Él estén atentos a las necesidades de la gente, que estén dispuestos para predicar el evangelio, que estén dispuestos para hacer a un lado sus prioridades, para poner las prioridades de Dios al principio. Vamos a seguir leyendo en Marcos versículos 3 y 4, y dice: Jesús le dijo al hombre con la mano deforme: ven y ponte de pie frente a todos. Luego se dirigió a sus acusadores y les preguntó: ¿permite la ley hacer buenas acciones en el día de descanso? ¿O es un día para hacer el mal? ¿Es un día para salvar la vida o para destruirla? ¿Qué preguntas tan más profundas? Ellos se estaban enfocando solamente en la apariencia del día de reposo, y Jesús va al fondo y dice: ¿es justo hacer algo bueno? ¿Permite la ley hacer acciones buenas en el día de descanso?
Y la respuesta es sí, porque la ley no está por encima, ¿verdad?, de lo que es correcto. La ley nos guía hacia lo que está correcto. Y siempre es oportunidad para hacer lo que está bien. Es día para salvar la vida o para destruirla. Todos los días, cada día es una oportunidad para salvar la vida. Jesús en otra ocasión, Juan 10:10 dice: yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. ¿Puedes decirlo conmigo? Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Jesús ha venido para darnos vida abundante, plena. Él vino a esta tierra para establecer su reino, y que su reino sea un reino bendito, próspero, un reino de bendición, ¿verdad? En donde la vida es abundante, donde la vida es plena. Así es que Jesús día con día estaba viendo cómo poder hacer las cosas. Contrástalo con los religiosos. ¿Qué es lo que hace un religioso? Solo se ocupa de sí mismo. Que yo esté bien, que no falte el alimento en mi casa, que tenga para pagar mi renta, que yo esté sano, mi trabajo, mi familia, mis cosas, el lunes yo, el martes yo, el miércoles yo, y seguimos así, ¿verdad? El domingo, pues vamos a hacerle un favor a Dios y llegamos a la iglesia. Cumplimos con 2, 3 requisitos y nos olvidamos de Dios el resto del tiempo. ¿Es eso el plan de Dios? ¿Es lo que hacía Jesús? Jesús iba al fondo, iba más allá. Él pudo haber hecho muchas cosas, pero su voluntad estaba en hacer la voluntad del Padre. Y el Padre desea que tú tengas vida y vida en abundancia. Amén. Pero también quiere que tus vecinos tengan vida y vida espiritual. Muchas de las personas que conoces son, no sé si tú veas ese tipo de series, ¿verdad? Los muertos vivientes, los zombies, ¿sí? Walking Dead, ¿alguien es fanático de Walking Dead, verdad? Muchas de las personas que conocemos son muertos en vida. Caminan, ¿verdad? No son como los de esa serie, se mueven con más naturalidad, hasta corren, ¿verdad? Pero están muertos espiritualmente. Apestan, y no a sudor precisamente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el pecado los está destruyendo. Sus vidas están necesitadas. Y tú y yo solamente criticamos a la vecina que nos volvió a dejar la basura allí, que no nos dejó dormir, hizo mucho ruido el otro vecino, ¿verdad? Pero no atendemos la necesidad que tienen. Somos indiferentes a lo que está pasando a nuestro alrededor. Hay gente muriendo de hambre a nuestro alrededor y no somos para regalarles un pan. El día de ayer, si mal no recuerdo, veníamos por la calle y veíamos a una señora pidiendo limosna, ¿verdad? Con su hijo en una carreola, ¿cómo se llama esto? Parapléjico. O sea, no se podía mover el niño. Esos son problemas. Esas son necesidades. ¿Qué estamos haciendo tú y yo? Tenemos que dejar de ser egoístas, tenemos que dejar nuestras prioridades a un lado y traer las prioridades de Dios. La gente a nuestro alrededor está clamando, está expectante, desea un cambio en su vida. Políticamente, ¿verdad? Estamos viviendo un tiempo de muchas oportunidades, pero es un tiempo peligroso porque las expectaciones están altísimas. La gente desea que un ser humano, que un presidente ponga fin a todos los problemas que tenemos en nuestra nación. ¿Y crees que eso va a pasar? Jamás. Y no porque dude de las capacidades de nuestro presidente electo, sino porque si la nación no cambia,
Si los cristianos que estamos aquí reunidos no cambiamos, si los que estamos aquí no pasamos a ser discípulos, jamás, no habrá gobierno que pueda cambiar la historia de una nación. Tú y yo necesitamos dejar de ser egoístas, dejar de ser religiosos y dejar que Dios transforme nuestras vidas y nos haga luz y sal de esta tierra. Amén. La pregunta es si tú serás esa luz y esa sal. La pregunta es si estarás dispuesto a convertirte en esa luz y en esa sal. Porque déjame decirte, es muy cómodo ser religioso. Se pide poco realmente. Ahora hasta ni tienes que venir a la iglesia, ¿verdad? Puedes quedarte en tu casa y ver la predicación con algunos días de desfase, ¿verdad? Pero puedes ver la predicación en tu casa. ¿Alguno de ustedes ha recibido algún meme por el estilo, verdad? Está la esposa con el esposo y le dice, vámonos a la iglesia, vamos al servicio, y le dice el esposo, no, yo me voy a quedar aquí y lo voy a ver por televisión, ¿verdad? Entonces le dice la esposa, bueno, ahí cuando tengas hambre le cambias al MasterChef, ¿verdad? Para que comas. Tú y yo tenemos que aprender a dejar nuestra comodidad a un lado y a hacer la voluntad de Dios. Tú tienes que verte de una manera diferente. Tenemos 500 años de historia en las que los cristianos solo somos calientabancas. 500 años. El Evangelio tiene aquí en nuestra nación un poco más de 100 años, 120, 150 años aproximadamente. Pero en el continente americano, hace 500 años, llega el Evangelio, ¿verdad? Con una costumbre en la que los indígenas, las personas que se congregan en la iglesia, y muchas personas hoy en día todavía acostumbran, llegamos a la iglesia, escuchamos lo que tenga que decirnos el profesional de la religión, y se acabó mi compromiso. Bueno, para los más devotos, implica que en la semana tengo que vivir una vida pues regularmente decente. ¿Es eso a lo que Jesús nos ha llamado a hacer? ¿Es eso a lo que Jesús te ha llamado a hacer? Más fuerte, por favor. No. Dile al que está a tu lado, Dios pide más de ti. Y pide más de ti porque eres capaz de más. Dile al que está a tu lado, tú eres capaz de más. Tú eres capaz de muchas cosas. Si tú imitas a Jesús, serás capaz aún de hacer milagros, maravillas y prodigios. Hacer lo que es correcto. Jesús se enoja por el corazón de estas personas. ¿Estás conmigo ahí en el Evangelio? Versículo 5. Jesús miró con enojo a los que lo rodeaban, profundamente entristecido. ¿Por qué? Por la dureza de su corazón. Jesús se enoja, sí, y es un enojo santo, justo. Es como el enojo que nos da cuando vemos la injusticia, cuando vemos que hay personas padeciendo necesidades terribles y que están siendo en sus derechos, están siendo violentadas. Da un enojo que esas cosas sucedan. Que en nuestra nación haya gente que esté muriendo de hambre es una injusticia. Que en nuestra nación haya personas que estén perdiendo sus propiedades porque el sistema de justicia no les está funcionando, es de enojarse. Es tiempo de que la iglesia se levante. Es tiempo de que la iglesia deje de jugar al templecito, ¿verdad? A la comidita. Y nos levantemos para ser esa sal y esa luz de Cristo en esta tierra. Debiéramos de estar enojados con lo que sucede a nuestro alrededor, no con nuestro vecino, no con nuestros hijos. Debiéramos de estar enojados con el enemigo, con el diablo, con Satanás, por la forma en que tiene atadas a esas personas.
Debiéramos de estar enojados no con las personas que trabajan en la calle prostituyendo su cuerpo. No, debiéramos de estar enojados con el enemigo que está haciendo que actúen de esa manera. Tú y yo debiéramos de inconformarnos, levantarnos y como Jesús estar entristecidos porque esto no puede seguir sucediendo a nuestro alrededor. Esto no puede seguir pasando en tu casa. Tus hijos están padeciendo de muchas faltas de atención de parte tuya. Tú estás trabajando tiempos extras, dobles turnos. Estás, reventándote el lomo para llevar el alimento a tu casa, pero estás perdiendo lo más valioso, tus hijos. Estás dejando de convivir con ellos por tener un teléfono nuevo, por tener vacaciones en Acapulco, ¿verdad? O quizá ya te quieres ir a un lado más, con más prestigio. Te endeudas, usas la tarjeta de crédito, estás con las deudas hasta acá arriba, y para pagar todo ello tienes que desatender tu casa. ¿Crees que estás procediendo correctamente? Nuestros hijos, antes que un teléfono, antes que el iPhone X, lo que necesitan es a sus padres allí. A lo mejor lo que necesitas es un teléfono como los de hace 50 años, un par de botes, un hilito, ¿verdad? Y ahí puedes estar jugando con ellos, comunicándote a distancia. Créeme que ellos valorarán más que juegues a la comidita, ¿verdad?, con tus hijas. Yo tengo 3 hijas y cuando eran chiquitas, pues eran las sesiones, ¿verdad? Por más que les quería meter que vamos a jugar fútbol, una de ellas salió así medio deportista, pero tenemos que atenderlos. Ahora nuestras necesidades no se quedan solamente en casa. Tu vecino, ¿tú crees que tiene ese genio nomás porque sí? ¿Te has preguntado todo lo que está sufriendo? El carnicero, ¿tú crees que te roba nomás porque sí? Algo está padeciendo. Tú y yo tenemos que levantarnos como Jesús, observar estas injusticias y no conformarnos con lo que esté sucediendo allí. Mis hermanos, tenemos que cambiar de actitud. La dureza del corazón de estas personas, ¿cómo es que se evidenciaba esta dureza del corazón? ¿Cómo puedes resumir la dureza del corazón de estas personas? Indiferentes. ¿De alguna qué otra palabra podrías usar? Quizá. Pero la indiferencia, ¿verdad?, el egoísmo, la complacencia con la situación, eso marcaba la dureza del corazón de esas personas. Hay alguien allí con la mano deforme y ellos jugando a que será bien, Jesús sanará el día del reposo, así lo vamos a atrapar y lo vamos a echar fuera. Están pensando en otra cosa, en lugar de pensar en lo importante, en lo correcto. La dureza del corazón se muestra en el egoísmo, la indiferencia, la complacencia con la situación. No les importaba el hombre de la mano seca. No les importaba la necesidad que estaba allí. ¿Creían en Dios? Te aseguro que sí. Y eran devotos en su fe para con Dios. Hacían muchas oraciones, diezmaban hasta lo más pequeño, estaban atentos a hacer todas esas cosas. Pero su relación con Dios era solamente vertical. Y una fe así no sirve. Tu relación con Dios debe de hacer que tú tengas una relación horizontal y atiendas a los que están a tu alrededor y estés listo, ¿verdad?, para hacer bendición allí con los que están a tu alrededor. Tú tienes mucho que ofrecer a los que están a tu alrededor. Y no hablo de dinero.
Tú tienes una palabra de fe y de esperanza que puedes compartir con los que están a tu lado. Hay gente que está inmersa en problemas, ¿verdad? Y no tiene la más mínima esperanza. Anda buscando solución que con el brujo, con el señor ese que atiende algunos días aquí a un lado del mercado, ¿verdad? Que te hace una limpia, que te hace esto. Están buscando. Y tú estás allí y pudieras dar una palabra de aliento. Tú podrías decirle: hay un Dios que es poderoso para sanar aún una mano seca. ¿Lo crees? Hay un Dios, tenemos un Dios que es poderoso para cambiar la historia de una persona. ¿Lo crees? Démosle un aplauso a nuestro Señor Jesucristo. Él es Jesús. Tú y yo tenemos que vernos como agentes de cambio. Tenemos que vernos como lo que Dios ha hecho de nosotros, reyes y sacerdotes. No somos los del montón. Tú no eres un calientabancas. Tú eres un embajador de Cristo. Tú tienes al Espíritu Santo morando en ti. El poder de Dios, el dunamis de Dios está en ti. Tú eres capaz de más, mucho, mucho más, si tan solo desearas dejar fluir el Espíritu Santo en tu vida. Si tú vienes a la iglesia los domingos y nada más, ten cuidado. Pudiera ser que te estés convirtiendo en un religioso. Si tu vida cristiana solamente la vives los domingos, cuidado, pudieras estar cayendo en un religiosismo en tu vida. Si solo te preocupas en tu vida por portarte bien, cuidado, podrías estarte convirtiendo en un religioso. Un verdadero discípulo se preocupa por la gente, su salvación, su economía, su salud, su estado de ánimo. Los discípulos no solamente estamos viendo por nosotros, sino vemos por los que están a nuestro alrededor. Te pregunto, y no me respondas por favor, piénsalo: ¿a cuántas personas has ayudado a que conozcan a Cristo como su Salvador durante la semana que acaba de pasar? Quizá digas: no es mi don el del evangelismo. Bueno, quiero decirte que este no es un argumento válido. Predicar y hacer discípulos es responsabilidad de todos. Y conmigo, responsabilidad de todos. Mi responsabilidad predicar a las personas que están a mi alrededor, pero también es tu responsabilidad, tu responsabilidad, tu responsabilidad. Quizá digas: pero es que yo solamente tengo 40 años del Evangelio y no he cursado los 80 cursos, ¿verdad?, del Instituto Bíblico. No importa. Quizá yo te preguntaría, ¿verdad? Si tú tienes más de un día de conocer a Cristo Jesús como tu Salvador, tienes mucho que compartir a los que están a tu alrededor. A lo mejor tú me dices: no sé cómo hacerlo. Bueno, este es un argumento válido, no todos sabemos, y sobre todo los primeros, ¿verdad?, los primeros días de convertidos no sabemos cómo compartir el Evangelio. Pero entonces la pregunta es: ¿qué estás haciendo al respecto? ¿Cómo te estás preparando? Y ahí es donde decía mi mamá, ahí es donde la marrana tuerce el rabo, ¿verdad? Pues es que, pastor, está bien difícil. ¿Por qué no te has inscrito a la CADI? La CADI
es un sistema que tenemos para capacitar discípulos. Eso es lo que significa CADI, capacitación de discípulos. Es que hay que levantarse temprano, llegar a las 9. No, pastor, y es que hay mucho que hacer. El domingo es el único día que tengo para descansar. ¿Es un argumento válido? No. Claro que va a requerir esfuerzo. Para servir a los que están a nuestro alrededor se necesita esfuerzo. Nadie nace sabiendo. Necesitamos capacitarnos. ¿Por qué no vienes los miércoles a orar? Los miércoles estamos orando aquí. Quizá tú me digas, no sé orar. ¿Es válido? Ven el miércoles y aprende a orar. Pero pastor, es a la hora de la comedia. Pasa, creo que La Rosa de Guadalupe a esa hora, pastor, y se pone re buena, ¿verdad? Está lo que callamos las mujeres, y mire que casos bien interesantes. Tengo que revisar la tarea, no sé cuántas cosas pudiéramos decir. ¿No podrías apartar el miércoles para venir y orar como congregación y clamar a Dios para que haya justicia en nuestra tierra? Para que nuestra ciudad experimente un avivamiento y haya no solamente decenas, sino centenas de personas acercándose a Jesús, encontrando vida eterna, transformando su vida por completo. Creo que vale la pena venir, ¿verdad? ¿Por qué no vienes los martes a estudiar la Biblia con nosotros? A lo mejor dices, no, pastor, ya se tardó mucho tiempo con Efesios. Cuando ponga un tema más interesante venimos, ¿verdad? Decimos, ¿no crees que estás cayendo en la complacencia? Que me digas que no sabes, te lo acepto, es válido. Pero que no te estés preparando para saber, ahí es donde hay el problema. Los cristianos de domingo no son discípulos, son religiosos. Si es tu caso, yo te pido que te arrepientas en esta mañana y vuelvas a Dios. Cierra tus ojos donde estás. Si tú tienes más de un día de conocer a Cristo como tu Salvador, reflexiona sobre tu vida y cómo es con respecto a aquellos que te rodean. Si es solamente una relación vertical, estás siendo un religioso. Tienes que aprender a que tu fe en Dios se transforme en acciones con tu prójimo. Arrepiéntete y vuelve a Dios. Deja de presentar excusas. Deja de decir, es que mis hijos están pequeños, o es que estoy solo, no tengo quien me ayude. Pídele a Dios que te perdone por ser egoísta, por conformarte. Pídele a Dios perdón por ser esa persona religiosa. Pídele perdón por no ser un discípulo que imita a Jesús todos los días. Y toma una decisión en esta mañana. Voy a imitar a Jesús todos los días de mi vida. Voy a imitar a Jesús cada día que Él me dé de vida. Me voy a aplicar para estudiar su palabra. Vendré los martes, me inscribiré a la CADI, estudiaré en línea. Voy a estudiar su palabra. Resuelve venir a orar con tus hermanos para clamar, para que haya justicia en nuestra nación. Resuelve ser un discípulo en la extensión de la palabra. Quiero decirte que Dios tiene grandes planes para ti. Quizá tú ves dificultades, quizá tú ves limitaciones en tu vida.
Espero que nadie vaya a decir aquí, es que soy mujer, Dios, y no puedo. Espero que nadie vaya a decir aquí, es que estoy solo, soy padre soltero y no puedo. Espero que nadie vaya a decir, es que yo no tengo los estudios suficientes. Es que apenas si pude terminar la primaria. Nada de eso es limitación. Tú eres una bendición de Dios para esta tierra. Lo que Dios ha puesto en ti es algo precioso que Dios quiere que alumbre a su alrededor. Es hora de que tú te levantes por arriba de tus limitaciones. Es hora de que rompas los techos de aquellos obstáculos que están allí impidiéndote llegar a hacer todo lo que Dios te ha enviado a hacer. Vecinos tuyos, familiares tuyos están esperando una palabra tuya, una palabra que les pueda dar aliento, que les pueda traer consuelo. Ni eres demasiado viejo ni demasiado joven para poder cumplir con el propósito de Dios. Esos compañeros tuyos de la escuela, esos compañeros con los que juegas, necesitan de Dios. Necesitan que tú te conviertas en un discípulo, imites a Jesús, veas las necesidades y puedas dar palabra, puedas orar por ellos. ¿Y por qué no? Hacer milagros. Por la boca de muchos de ustedes sucederán milagros. Por la oración de muchos de ustedes habrá sanidades a su alrededor. Si no lo has hecho, si no lo has experimentado, es porque quizá no lo has hecho. Dios quiere usarte para establecer su reino en esta tierra, para traer un avivamiento aquí a este lugar. Señor, toca el corazón de mis hermanos. Espíritu Santo, no los permitas quedarse tranquilos, ociosos. Impúlsalos, inquiétalos hasta que decidan levantarse y como Pedro se animen a caminar sobre el agua, caminando hacia tu dirección y haciendo cosas que no podían hacer por sí mismos. Señor, impúlsanos a todos los que estamos aquí para imitarte como Pedro en esta ocasión, y con esa valentía podamos seguir adelante en nuestra vida. Hermano, Dios quiere usarte para extender su reino. Dios quiere usarte para hacer milagros y maravillas. Lo que ha hecho en tu vida es para bendición de los que están a tu alrededor. Lo que has sufrido, las pérdidas que has tenido, son para que puedas consolar a los que están a tu alrededor. Viene un tiempo de milagros y de maravillas sobre de esta congregación. Viene un tiempo de avivamiento sobre de esta ciudad, porque tú y yo nos hemos de levantar creyéndole a Jesús que somos sal y luz de esta tierra. Hemos de ver el mover de Dios en este lugar, porque tú obedecerás a Jesucristo y te convertirás en un discípulo de Jesús. ¿Lo crees? ¿Lo crees? Maravillas vienen sobre de tu vida. Cosas extraordinarias empezarán a suceder, porque tú te levantas, rompes el techo y caminas sobre el mar. Aunque esté agitado, no importa, porque como Jesucristo verás la necesidad del hombre de la mano seca y le dirás: extiende la mano y el milagro sucederá. Quiero pedir nuevamente que abras tus ojos. Jesús está aquí. Hemos hablado de Jesús, de los enemigos de Jesús, pero no hemos hablado del hombre de la mano seca. Hemos visto personas con necesidad. Hay muchas personas con problemas. No sabemos todo lo que haya pasado en esa situación, pero sabes, yo quiero decirte que Jesús está hoy aquí, y no importa los problemas que tengas, cuán grandes sean. Para Jesucristo no hay nada imposible. Para Jesucristo
no hay nada que sea difícil. Él está aquí y los milagros siguen sucediendo. Dice la Escritura que le pidió a este hombre que se pusiera enfrente. Le pidió que extendiera su brazo, que extendiera su mano. No sé si la deformidad o esta situación que tenía su brazo hacía que estuviera encogida. No lo sé. Pero lo que sí sé es que Jesús le manda a hacer algo que era difícil para él. Y él empieza a tratar de obedecer esa palabra, a hacer algo que no le era factible en otro día. Pero estaba Jesús allí, el Mesías, el Cristo, aquel que todo lo puede hacer, aquel que tiene misericordia, aquel que tiene el poder, y empieza a obedecer, empieza a estirar su brazo hasta que en un momento lo puede extender por completo y queda sano de toda su enfermedad, queda completamente restaurado, todas sus funciones. Él se levanta de una manera extraordinaria. Dale un aplauso a Jesús. No importa cuán grande sea tu necesidad. Puede ser tu brazo, puede ser tu corazón, puede ser la billetera. No importa dónde esté el problema. Para Jesús nada es imposible. Todo es posible para el que cree. ¿Lo crees? ¿Lo crees? Vamos a ponernos en pie. Y yo quiero retarte para que en esta mañana tú le creas a Jesús. Él está aquí. Él está aquí y sabe cuál es tu necesidad. Nuestra